bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado buena semana. Como veis, yo traigo algunos cambios. Y es que me he puesto el pelo morado. ¡Qué guay! Bueno, pero en este vídeo no vamos a hacer tanto el tonto porque os traigo un tema interesante, importante, un poquito sesudo. Así que, bueno, perdonadme la densidad del contenido, pero creo que es interesante. Quiero hacer este vídeo porque quiero lanzaros una idea que creo que vosotros tenéis bastante clara, pero no todo el mundo lo tiene, y es que los videojuegos son un arte. ¿Por qué digo esto? Pues porque cada vez que llega un nuevo modo de expresión artística, surge una especie de crisis y de diálogo en torno a la sociedad de si eso se puede considerar un arte o no. Pasó con la fotografía cuando llegó, que no se sabía si iba a ser un arte. Pasó con el cine y creo que ahora mismo le toca el punto de mira, está encima de los videojuegos. Durante muchos años, como ya sabéis, los videojuegos han estado bastante desprestigiados y mal vistos. Se les ha acusado de ser auténticos asesinos silenciosos que provocaban a los jóvenes que matasen, de comecocos, de ser incluso un hobby infantil y absurdo. Y bueno, creo que es el momento de reivindicar, que ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, que los videojuegos son un arte, simplemente por el mero hecho de el proceso de creación que hay detrás de cada juego. Creo que solo por eso se puede considerar un arte, porque al fin y al cabo, pues para crear un videojuego necesitas tener una historia, necesitas crear unos referentes estéticos, unos referentes estéticos y artísticos bastante claros. Se inspira también en otras artes como es la fotografía, el cine, la arquitectura, la pintura. Podemos encontrar un montón de referentes. Y bueno, como yo soy una simple comunicadora audiovisual, tampoco quiero hacer un panfleto con todo esto, pero sí que quiero basar mi argumento viendo el componente estético e histórico que lleva detrás el proceso de creación de un juego. En este caso he elegido, como no chicos, The Tomorrow Children, porque creo que es un juego que es muy rico en referentes estéticos y sobre todo trata de un momento histórico muy importante. Y bueno, simplemente pues eso, ver que el proceso de creación de un juego es muy complicado. Yo, como no he hecho nunca un juego, solamente vamos a tratar la parte estética, pero bueno, quiero que se vea reforzada la idea de que para crear un juego, que en realidad es un arte, necesitas un background intelectual detrás muy potente y también visual. Así que bueno, creo que también a los que os guste este juego os interesará, porque así podéis ver un poquito lo que hay detrás de este juego tan guay. Como ya sabéis, The Tomorrow Children tiene una estética muy soviética. La historia es sencilla. Se ha hecho un experimento en la humanidad que ha destruido toda la civilización y ahora mediante un ejército de clones hay que reconstruir el planeta y volver a poblarlo. Todo está basado en un sistema comunista en el que debemos cooperar para llegar al objetivo. Lo que más me ha llamado la atención del juego no es que simplemente tenga una estética soviética y ya está, es que tenemos momentos históricos y referentes estéticos muy concretos metidos dentro del juego. En este caso, toda la estética está basada en el constructivismo soviético. Se trata de un movimiento artístico y arquitectónico que nace en Rusia en 1914, después de la Revolución de Octubre. Este movimiento al servicio de la revolución se basaba en formas geométricas, colores planos muy primarios, como son el rojo y el negro, que eran clave para hacer las piezas, y mensajes muy potentes. Por ello, los principales carteles de propaganda comunista se empezaron a hacer bajo esta estética tan llamativa. Todos los carteles en The Tomorrow Children están hechos bajo esta estética constructivista. De hecho, si nos acercamos al panel de candidatos para ver las elecciones, a quién votar y demás, podemos ver que están hechos bajo esta estética de colores planos y formas geométricas. Y no solo eso, también los carteles de propaganda que encontramos por cada una de las ciudades están hechos con esta estética. Una de las cosas que más alucinada, la verdad, me ha dejado del juego son las referencias arquitectónicas tan claras que tiene. De hecho, hay edificios que se construyeron en la Unión Soviética y que los encontramos totalmente replicados en el juego. Los edificios que se construían en la URSS, sobre todo en la época final de la Unión Soviética, querían presentar de una manera una visión un poco más moderna de la sociedad.
y de alguna forma a veces intentaban hasta ser futuristas, cosa que yo creo que han aprovechado en Japan Studio, justo el explotar este matiz soviético, futurista, comunista para meterlo en el juego. Fijaros en el ayuntamiento. Después de la Revolución Cubana, la Unión Soviética y Cuba estrecharon las relaciones, incluso haciendo intercambios de trabajadores. Fruto de ello, en 1978 se comenzó a construir la Embajada Soviética en La Habana. ¿Os suena de algo el edificio? Base puntiaguda y la parte alta redonda. La entrada de metro también recuerda al constructivismo en la arquitectura. En The Tomorrow Children es más cuadrada, pero al final el concepto es el mismo. Y como no podemos ver el vagón del metro como tal, los artistas de Japan Studio se han encargado de recrearlo en el autobús que nos transporta. Además, el metro de Moscú es como un palacio para la población. En el comunismo, el concepto de servicio público iba un poquito más allá. Y no solamente había que darle al pueblo un metro funcional, sino que también se sintieran grandiosos usándolo. Tenéis que ir a ver el metro de Moscú, de verdad, a mí es una de las cosas que más me impacta y me gusta de mi ciudad. Otra de las cosas que resultan muy llamativas son los edificios que encontramos para construirles las casas a las matrioshkas. Tanto los altos como los pequeños tienen un referente muy claro en la realidad. ¿No suena de algo? Pues sí, este edificio es actualmente el Banco de Georgia, ex República Soviética, y se terminó en 1975, época en la que nacen muchos de estos edificios futuristas en la Unión Soviética como forma de modernizarse y lavar su cara. A su vez, el arquitecto Philippe Dujardin cogió esta misma idea para hacer esta espectacular construcción. Ahí tenéis nuestros edificios de apartamentos de matrioshkas, en la vida real. Vamos con el siguiente edificio, la garita de policías. Pues también tiene su referente, aunque bastante más relajante. Este balneario se encuentra en Ucrania y se hizo en 1984. También tenemos este circo y lo encontramos en Moldavia, se construyó en 1981 y ahora mismo está abandonado. Las formas puntiagudas es lo que más recuerda a la garita de policías en el juego. Y vamos con mi referente favorito. El crematorio de Kiev, que se terminó en 1985, está copiado tal cual, idéntico en el juego. A ver si os suena la imagen. Efectivamente, en The Tomorrow Children lo encontramos como la iglesia del pueblo, y si le quitamos el arco de fuera es idéntico a las casitas bajas que construimos para las matrioshkas. Los monumentos soviéticos que encontramos en The Tomorrow Children no tienen un doble en la realidad. Es verdad que están más mezclados, pero por supuesto encuentran inspiración en algunas obras propagandísticas de la Unión Soviética. Sí que es verdad que dentro de estos monumentos encontramos un referente idéntico en la vida real, muy integrado en uno de los edificios en The Tomorrow Children. Aquí lo tenéis clavadito, clavadito. El monumento de la revolución en la antigua Yugoslavia ahora vela por los trabajadores dentro del juego. A la hora de crear los personajes en The Tomorrow Children, la conceptualización ha sido un poquito más compleja. No encontramos un referente tan claro, sino que está un poco mezclado. Y yo creo que esto lo han sabido aprovechar muy bien en Japan Studios. No es que hayan seguido el constructivismo más básico y hayan hecho unos bloques de personajes como puede pasar en Minecraft, que son cuadrados e informes, sino que han utilizado distintas figuras geométricas y a partir de estas pequeñas composiciones han construido la cara y el cuerpo. Lo mismo pasa, los mismos referentes los encontramos en la vida real, en carteles soviéticos e incluso en esculturas que hemos visto que se han creado en la Unión Soviética. Sin duda alguna, la mayor inspiración en The Tomorrow Children la han encontrado en la obra de Bárbara Stepanova, una artista del constructivismo ruso muy enfocada a la moda. Sus trajes tenían un toque futurista y minimalista a la vez, con colores muy reconocibles. Seguro que os suenan muchas de las líneas y colores en los trajes de los clones del juego. Y en concreto hay una colección de ropa deportiva que sacó Stepanova, que creo que es de donde nace la idea de los clones de proyección, que sean todos iguales y mujeres. ¿No os parece alucinante esta imagen? Es que es como si estuviésemos prácticamente dentro del juego. El corte de pelo de las modelos que utilizó Stepanova en este caso es el mismo, e incluso el vestido tiene un toque bastante parecido. Otra de las cosas que utilizaron para inspirarse en Bárbara Stepanova, yo creo que fue incluso en su mismo corte de pelo. Ella llevaba el mismo corte de pelo que vemos en los clones de proyección dentro del juego.
A mí incluso su cara me recuerda un poquito al de nuestros clones. También hay otros muchos vestidos que directamente se sacan de la ropa popular que usaban los trabajadores en la Unión Soviética. Incluso el traje de cosmonauta está replicado en el juego en color morado y es muy similar al real. Para terminar, quiero destacar una idea que me gusta un montón en The Tomorrow Children, y es que todas las clones de proyección son mujeres. Bueno, aparte de que evidentemente lo suyo es que se empiecen a crear más personajes femeninos proactivos dentro de los videojuegos para normalizar esta situación y que la mujer dentro del mundo del videojuego se vea de una forma más normal, que bueno, es un tema que ya trataremos más adelante, no creo que esta idea sea una casualidad. Porque de hecho en la Unión Soviética el papel de la mujer era muy importante. Casi todas las mujeres trabajaban y de hecho muchas de ellas ocupaban roles que tradicionalmente en otros países eran masculinos y que sin embargo en la Unión Soviética pues se dieron en igual condición para hombres que para mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Pues que eran trabajadores de fábricas, de minas, que eran científicas, matemáticas, trabajaban en tiendas, en la agricultura, o sea, era una cosa que tenían una igualdad de condiciones bastante llamativa para ser la época. Y de hecho, pues es que se promocionó mucho el papel de la mujer, como por ejemplo Valentina Tereshkova, de la cual me declaro absolutamente fan, que fue la primera mujer en ir al espacio. Así que creo que este concepto está muy bien llevado en The Tomorrow Children. De hecho, podíamos encontrar mujeres en todos los ámbitos. Como dato curioso, el 51% de la fuerza laboral en la Unión Soviética eran mujeres y el sueldo que percibían era casi igual al de los hombres en un 87%. Muy lejos de la brecha salarial que tenemos ahora mismo, por desgracia. Así que también me gusta mucho la idea de que la humanidad vaya a ser restaurada por el trabajo de un montón de mujeres clónicas. Al fin y al cabo somos las que traemos la vida al mundo y por supuesto curramos como el resto. Pues nada chicos, ya he terminado de daros la chapa, lo prometo. Espero que no os haya resultado muy denso el vídeo y que lo hayáis encontrado interesante. Simplemente pues es una reflexión para que veamos más claramente que los videojuegos son un arte y que detrás tienen un proceso muy complejo de conceptualización, sobre todo con el tema de los referentes estéticos e históricos. Si os ha gustado el tema y os ha resultado interesante, me podéis dejar en los comentarios otros juegos, mencionarme otros juegos que os gustan y que también tienen referentes estéticos e históricos claros, así podemos debatir. Pues lo dicho chicos, espero que os haya gustado, si es así dejadme unos likes, espero vuestros comentarios y suscribiros a mi canal de YouTube. Os dejo también las redes sociales por ahí abajo y nada, pasad buena semana, sed buenos, darle al vicio y hasta luego. Muy buenas a todos chicos, bla 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 bla. Si me muevo y hago cosas, el micro no suena, ¿verdad? Liana, ya vale. En carteles constructivistas y también en algunas cosas que se me han olvidado. Quiero hacer una reflexión que creo que nos interesa a todos los que jugamos a videojuegos. ¡Me he puesto el pelo morado! ¡Esa es la reflexión!